Bienvenidos amigos al podcast En la Cancha con Daniel Caldera. Hoy tenemos el gusto de platicar con Ramón Cárdenas, ex árbitro profesional de Liga MX, de Liga de Expansión o de Ascenso y otras categorías del fútbol mexicano. Bienvenido, profe, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento. Gracias por la invitación. ¿Cómo tuvimos esa suerte de poder tener a un árbitro de su talla aquí en Mexicali? De repente lo empezamos a ver ahí en las canchas de fútbol y nos llamó la atención su porte, su manera de manejar el juego, su manera de comunicarse con los jugadores y dijimos, este no es de aquí. Con respeto a todos los árbitros que hay en Mexicali, que a todos los aprecio, pero realmente sí nos llamó la atención. ¿Cómo tuvimos la suerte de que usted esté ahora con nosotros aquí en esa ciudad? Pues mira, fue algo muy fortuito por mi trabajo. Trabajo para el gobierno federal y pues desde que empecé en el arbitraje siempre para mí ha sido un reto, ¿no? Tuve la fortuna de llegar aquí a Mexicali. Estuve 4 años en Ensenada y tienes también tu casa. Okay. Y la verdad siempre traigo mis maletas listas, ¿no? Porque el arbitraje y el fútbol lo llevo en la sangre. Entonces, gracias al profe Magaña, que fue el que me dio la oportunidad y en cuanto supo que estaba aquí, me invitó inmediatamente, me dijo, lo quiero en las canchas. Y la verdad, pues, esa fue la situación, cómo se dio que estoy aquí, ¿no? Ok, el profe Magaña entonces tuvo mucho que ver para que usted esté sancionando aquí en la ciudad, ¿no? Sí, el profesor Joaquín Magaña. Perfecto. Ahora platícanos cómo llegas al arbitraje, cómo se nace con esa vocación, porque siento que si no es vocacional, pues no tiene sentido, ¿no? El estar pues sancionando el juego, pero llevando todas las riendas de lo que es el reglamento, ¿no? Sí, mira, básicamente habemos diferentes tipos de árbitros, ¿no? Lo que lo hacemos por necesidad, lo que lo hacemos por vocación y por amor al arbitraje, y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, básicamente yo empecé por necesidad, pero me ayudó mucho el haber jugado profesional con los Diablos Azules de Guasave. Ah, ¿fuiste futbolista también? Sí, estuve en tercera división y logramos el campeonato para subir a segunda división, nomás que por la edad, nos recortaron la edad y nos fuimos muchos, ¿no? Entonces, básicamente eso me ayudó mucho. ¿En ese tiempo? Mira, yo era 19, 20 años, okay. Entonces nosotros ya brincábamos la edad y llegamos a segunda división y recortaron todavía la edad más. Okay. Entonces era cuando había muchas categorías con edades y básicamente ya no existen, ¿no? Entonces eso me dio mucho la oportunidad y la pauta para sentir y saber lo que un jugador piensa. Entonces básicamente así fue como empezó y bueno, y aquí andamos, ¿no? Pero, por ejemplo, tuviste esa experiencia de fútbol profesional y también sé que tienes una profesión, es decir, tienes una licenciatura y te dedicas a eso. Entonces, ¿cómo compaginaste meterte al arbitraje y además tu carrera profesional? Es decir, ¿no te metiste rápido en cuanto dejaste de ser futbolista profesional? ¿Cuándo llega ese llamado a decir, ¿sabes qué? Voy a ser futbolista profesional. Porque aquí hemos tenido prospectos y algunos me platican, no sé si se digan la verdad, que la edad ya no les dio para llegar a niveles al que tú sí llegaste. Mira, antes se manejaba edad en el arbitraje. Desafortunadamente yo llegué a los 35 años al arbitraje profesional. Lamento haber llegado tarde. Y todos aquellos que tienen un papá o un amigo deben de aprovecharlo de jóvenes, ¿no? Porque básicamente ahorita es la oportunidad, lo estamos viendo en el arbitraje profesional, que hay muchos chavos que no llevan un perfil, no llevan una formación y como decimos nosotros ahorita, tienen esa fortuna, ¿no? Entonces, básicamente llegamos tarde. Nosotros nos decían en aquel entonces que hasta los 30, el que tenía 32 años y no llegara a primera A, hoy Liga de Expansión, pues ya no podía llegar, ya no podía pitar. Había esos estándares y esos términos y condiciones en el arbitraje, ¿no? Entonces sí había una edad, ahorita prácticamente hasta los 45 puedes arbitrar en primera división, y en aquel entonces teníamos que estar 2 años, 3 años cuando mucho en una categoría, si no nos decían que eras un árbitro del montón y básicamente nos despedían, ¿no? Ok, y platícanos, tú eres originario de Sinaloa, ¿no? Sí, yo nací en Guasave, Sinaloa. ¿Y ahí mismo haces tu formación en el estado o tuviste que salir? Fíjate que nadie es profeta en su tierra, ¿no? En este caso en Guasave, yo tuve que ir a Mazatlán por cuestiones de trabajo. Yo soy contador público y siempre he trabajado en el gobierno federal. Y tuve la fortuna de ir a Mazatlán y ahí conocí muchos compañeros en la institución y eran árbitros amateur en Mazatlán. Y a raíz de que ellos sabían que yo jugué profesional fútbol, pues me invitaron, ¿no? Y me decían, ocupamos un árbitro.
y el sábado viví esa experiencia, ¿no? De pitarle a los escuelitas y estrellitas, se llama aquí. Allá son chupones, pandas y osos. Okay. Entonces, recordé en el 99, cuando le arbitré a la categoría de chupones, y el sábado viví esa experiencia aquí, ¿no? Una experiencia muy bonita. Entonces así fue como empecé. Entraste de una invitación de un compañero a pitar en las categorías menores del fútbol amateur ahí en Mazatlán. Sí, así empiezas. Así empecé, exacto. ¿Y cuántos años duraste en el fútbol amateur pitando? Y cuando dices, ¿sabes qué? Voy a hacer carrera, porque pues es una carrera, ¿no? Lo que hiciste. Fíjate que desde que Carlos Velázquez me prestó el uniforme completo, me acuerdo, no se me olvida, y soy una persona muy agradecida, sentí el arbitraje de que me puse el uniforme. ¿Sí? Y no sé, lo sentí tanto que yo dije, tengo que ser alguien en el arbitraje. Okay. Y viví mucho bullying, ¿Sí? Déjame decirte, en Mazatlán viví mucho bullying en el arbitraje. En Mazatlán hay mucha humedad, mucha salidad, entonces te quema mucho la piel. Entonces empecé a usar una crema y me decían el árbitro mascarita. Entonces me decían, porque yo me forraba la cara de blanco, ¿no? Okay. Pero para mí era un reto, ¿no? Fue un reto, y en el 99 que empecé ahí en la Liga de Muralla de Mazatlán, hubo una estatal a los días, y como ustedes me apreciaron aquí, yo siempre he sido, yo me transformo cuando me pongo el uniforme de árbitro. Okay. O sea, en justicia, en imparcial, en hacer las cosas por el bien de los muchachos, o de los jugadores, y del fútbol y del público. Entonces, empecé a sentir el arbitraje de que me puse el uniforme, y yo dije, tengo que ser alguien, a pesar de que tenía 32 años en aquel entonces. Okay. Entonces, me invitaron a una estatal en Culiacán, de infantiles, pedí vacaciones, y ahí fue cuando me conocieron en el ámbito del arbitraje amateur en Culiacán, la gente que en aquel entonces fue profesional, y me invitaron a formar el grupo apoyo. Curiosamente, Dorados en primera A subió a primera división, y tenía que haber un grupo de apoyo para apoyar al sector profesional del arbitraje. Okay. Y ahí me invitaron, y ahí fue cuando empezó el andar en 2 años. O sea, en 2 años estabas llegué al jugando, profesional. ¿qué liga? Tercera división. Tercera división. Mi primer partido fue Dorados de Sinaloa contra Deportivo Huevo León de Navojoa, en Navojoa, fecha 1 de tercera división. Okay. ¿Qué año era eso, más o menos? ¿2001? Fue en el 2001, temporada 2001. Okay. Así es, así fue como empecé en tercera división, y fui el primer árbitro del grupo apoyo en tener designación tanto en tercera división como en segunda división, en primera A, y bueno, un cuarto árbitro en primera división. Excelente. ¿Todos tus compañeros eran amateur cuando forman ese grupo de apoyo, o algunos ya eran profesionales? Fíjate que invitaron a exárbitros profesionales que tenían edad, porque lo primero que nos dijo la comisión de arbitraje es la edad y la estatura. El que tuviera menos de 1,70 no entraba. El que tuviera en aquel entonces, para hacer las pruebas físicas, ahí en el Parque Constitución de Culiacán, más de 33 años no entraba. Entonces yo estaba en el límite. Sí. Entonces invitaron a exárbitros profesionales de tercera división. Fuimos 12 árbitros y nomás nos aceptaron a 9. Entonces con 9 árbitros empezamos y constituimos el grupo de apoyo de Sinaloa. Entonces así fue como empezó nuestro andar en el profesional. O sea, en esa selección, digo, te toca, sin haber sido profesional, ser profesional, ¿no? Sí, básicamente el profesor Antonio Marrufo, el profesor Antonio Masaki, y vino Tadeus, el preparador físico, a hacernos las pruebas físicas, porque había exárbitros profesionales con una carrera muy importante, ¿no? Que yo no los conocía. Entonces nos dijeron, el que pasa las pruebas físicas y teóricas está en el grupo apoyo. Okay. Entonces fui uno de los 9 que empezamos en aquel entonces. ¿Y tú ya te sabías en esos 2 años todas las reglas? Porque nosotros llevamos en el fútbol como 20 años y la verdad yo no me las sé. Fíjate que, te digo, desde que me puse el uniforme de árbitro, me acuerdo, un uniforme negro muy bonito, empecé a estudiar. Sí. Aquel árbitro que no estudia y que no lee, y que en igual de ir al baño con un papel periódico se va con las reglas de juego, nunca va a estar preparado reglamentariamente. Okay. Y eso no te da, Daniel, garantías. No te da las garantías que en un partido de fútbol, por la presión, el público, el entorno que hay, sí, que no te puedas equivocar. Okay. O que no sepas qué vas a aplicar para ver y calificar una falta conforme a las reglas, ¿no? Porque se califica técnica y reglamentariamente, ¿no? Entonces, siempre estudiando, siempre preparándome. A mí me verás, ahorita traigo el reglamento, sí, sabes leyendo, siempre me verás leyendo las reglas, porque traen actualizaciones, ¿no? Okay. Entonces, aquel árbitro que no estudia y que no lee,
bueno, el problema lo vas a ver en las canchas, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil? ¿Las pruebas físicas o las pruebas teóricas? Que entiendo que no solo es saberte las 17 reglas, sino es saber la aplicación en distintos escenarios, ¿no? Fíjate que en el sector profesional lo más complicado son las pruebas físicas, ¿Sí? y las médicas. Okay. Porque las reglas las puedes leer, las lees, y te las puedes ir memorizando, te las puedes ir aprendiendo. Pero lo más difícil en aquel entonces eran los exámenes de vista, oído y cardio. Ah, okay. Y no es fácil, es una profesión, el arbitraje Sí. profesional. Sí, pues aquel árbitro que no tiene buena vista pues, va a marcar y va a inventar cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, y luego las pruebas físicas eran tan desgastantes. Es más, el pensar, Daniel, que el día de mañana tenían las pruebas físicas a las 6 de la mañana, ya era un desgaste impresionante. Sí, mental, ¿no? O sea, te daban calambres, te dolía la cabeza. Entonces, era lo más difícil. Básicamente es un atleta de alto rendimiento también el árbitro, ¿no? El árbitro profesional está clasificado como un deportista de alto rendimiento. Exacto. Así está tipificado en la Comisión de Arbitraje y en la Federación Mexicana de Fútbol. Y así que te piden un estándar tanto en lo aeróbico, la velocidad. Es flexibilidad, potencia y resistencia. Ok. En lo Esos físico. son los 3 parámetros. Sí, sí, Ok. con diferentes pruebas físicas. Han cambiado mucho la prueba FIFA, ha cambiado mucho, la metieron, pero las pruebas de antes eran muy demandantes. Ah, No ok. cualquiera pasaba las pruebas físicas, te lo Hoy digo. son distintas. Te lo digo porque había árbitros con ya ¿Con asentados y con gafete, Ajá. que cuando hacíamos las pruebas físicas en Aguascalientes, a una temperatura de estas de Mexicali, Ajá. a 0 grados, a las 5 de la mañana, no las pasaban. Ok. Entonces era impresionante, ¿eh? Profe, ¿cómo fue tu primer partido de TDPS que nos platicaste? ¿Cómo era el estadio? ¿Cuál era el ambiente? ¿Había mucha gente? ¿Había poca? ¿Qué se te complicó? ¿No se te complicó nada? El partido ese en el que debutaste como profesional ya, el partido de tercera división. Fíjate que fue un partido, la tercera división de antes era muy intensa, muy dinámica. El estadio de Navojoa tenía capacidad para 1000 gentes. Había, ¿qué te puedo decir? Con boleto pagado, porque teníamos que registrar en las cédulas también. Ok. Había 350 gentes con boleto pagado, ¿Ah, sí? un estadio de 1000 gentes. Entonces, pues básicamente se miraba el estadio un poco... había gente, ¿no? Entonces, la verdad que pues uno va mentalizado, Daniel, desde que te dan la designación, tú te vas preparando psicológicamente, porque el árbitro que no está preparado psicológicamente, vienen las consecuencias después. Entonces, básicamente recuerdo que fue como el partido que pité aquí ayer, que no lo sentí, el de los niños del Infantil 3, porque fue muy dinámico, muchas jugadas, muy rápido, muy intenso, y no se perdía mucho tiempo. Entonces, así recuerdo ese partido, ¿no? Ok. Entonces, básicamente, sin ningún problema. El problema a veces lo ocasionamos a veces nosotros los árbitros, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque si no sancionas con decisión Con decisión. y que convenzas al jugador, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Perfecto. Profe, entonces después de la tercera división, ¿cuántos partidos cumpliste, si era requisito o no, para seguir en la siguiente paso que supongo que fue segunda? Sí, fíjate que tuvimos una fortuna, los tiempos de Dios son perfectos, porque llegué a tercera división y a los 6 meses se vino la liguilla de segunda división y me asignaron un partido de segunda división en Hermosillo. Ah, sí. Pero ¿Como en el primer árbitro? en el Inter de ese tiempo, Daniel, estaba la Liga Mayor Universitaria, es una categoría de segunda división que jugaba Obregón y Hermosillo. Ok. Entonces jugaban las universidades más importantes de México. Te digo que antes había mucho auge, mucha oportunidad para los jóvenes en categorías inferiores y nos tocó la fortuna de estar en tercera división y sancionar esos partidos de semiprofesional, pero eran mejor pagados que en tercera división. Ah, sí. Entonces, Pero por universidades. por universidades, Ok. pero las designaciones eran de comisión de arbitraje. Ah, Entonces, tuve esa fortuna de estar en tercera división y en la Liga Mayor Universitaria, sancionar partidos en Obregón, en Hermosillo y en Ciudad Juárez. Entonces, y a los 6 meses se vino la liguilla de segunda división y trabajé en 2 partidos de semifinal de segunda división, que ¿Pero eran como todavía central? más intensos, sí, como central, ok. más intensos y más demandantes que la tercera división, tercera porque eran división. chavos más fuertes, Sí. más altos que en tercera división, ¿no? Y supongo Entonces, que la gente también era más la que asistía. definitivamente ahí tenía más auge, Ok. había más demanda de la gente que quería estar en los partidos de segunda división, y porque antes había tercera, segunda, primera A y primera división. Ajá. Entonces, sí era muy diferente, entonces me tocó esa fortuna y posteriormente, te digo, vino Dorados y vino el Torneo Nacional de Reservas. Entonces, digo, las cosas se fueron dando, pero fuera porque tú te ibas preparando día a día. Pero supongo que hay alguien que te va observando, ¿no? Que te va diciendo, ¿sabes qué? Él me gusta como está haciendo el trabajo
y vamos a meterlo a ese escenario, ay, cumplió, vamos a meterlo a ese otro escenario, cumplió y te va llevando, ¿no? O sea, es decir, no vas a la suerte, sino que alguien te va evaluando, ¿no? ¿Quién fue esa persona para Fíjate, ti o Daniel, quiénes? tocaste un tema muy importante, parece que estabas ahí, ¿no? Normalmente tú no te das cuenta, pero hay gente que te observa. Y en un partido de segunda división de liguilla que los publicaban, los televisaban, me vio el profesor Antonio Marrufo, un personaje de Ciudad Juárez, y que estaba en la árbitro FIFA, Okay. el profesor Antonio Marrufo, y él fue el que me vio en ese partido. Entonces se acercó y preguntó de dónde venía, Okay. pidió mi ficha, y el primer juego de Dorados con Santos en primera división, el de reserva lo sancioné yo. Órale. Entonces te quedas así como que, o sea, definitivamente hay alguien que te está observando. Claro. Entonces, así tienes que trabajar, ¿no? Entonces, él fue el que me llevó de la mano. Después ya en ese partido me vio el profesor Antonio Marrufo, el profesor Arturo Yamazaki, y me fueron dando un seguimiento, porque antes había un seguimiento muy puntual, formativo para los árbitros. Entonces nos decían, 2 temporadas, si estás 2 temporadas aquí y no pasas a la siguiente categoría, eres un árbitro del montón. Entonces básicamente el profesor Antonio Marrufo y posteriormente Arturo Yamazaki fueron los que me impulsaron mi carrera en el arbitraje, ¿no? Yamazaki es este histórico árbitro que estuvo a cargo mucho tiempo, ¿no? De los árbitros. Primer árbitro FIFA representando a México peruano, pero él decía que era más mexicano que peruano. Llevaba en la sangre México, y fue el primer árbitro reconocido por México con gafete FIFA, y fue un árbitro muy famoso en un partido y muy importante, ¿no? Entonces él era el presidente de la comisión de arbitraje, y él fue el que, junto con JJ Robles, otro ex árbitro también que me conoció ahí en los partidos, y básicamente si ven a una persona que, como lo describiste ahorita, que se preocupa y se ocupa en prepararse, las oportunidades se te dan, ¿no? Entonces yo llegué así como llegué al arbitraje, así como llegué al fútbol tercera división, así sin ningún padrino, sin ningún conocido. Y entonces, tu trabajo es el que te iba abriendo las puertas. Definitivamente, ¿no? Entonces eso fue el parámetro de mi carrera, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo llegas a tu primer partido de Liga de Expansión? Que dijiste que estuviste a 30 y tantos partidos en la Liga de Expansión. Sí, afortunadamente estuve 3 temporadas de ascenso. En la Liga de Ascenso, que es la primera A. Ajá. Una liga muy competitiva, nada que ver con la liga de ahorita. Porque o sea, antes, la Liga de Expansión nada que ver con la Liga... No. Primera A, era primera A. Primera A con la Liga de Expansión, no, había jugadores... Mira, me tocó sancionar... Mira, los jugadores de primera división que estaban sancionados para jugar con el primer equipo, los bajaban a primera A. Ajá, entonces me tocó sancionarle a Osvaldo Sánchez, a Germán Villa, a Pablo Lavallén, y a Eustacio Rizzo, a Caballero, a Calero, que en paz descanse. Me tocaron caballos, le decíamos nosotros, que los bajaban a los equipos de primera A, o iban saliendo una lesión. Ajá. Entonces los metían a los equipos, porque era una liga muy fuerte, déjame decirte que era una liga muy fuerte, y había jugadores con mucha experiencia, como también muchos juveniles muy fuertes que llegaron a primera división, ¿no? Entonces el primer partido fue Tigrillos de los Mochis contra Académico de Atlas, filial de Tigres y filial de Atlas en Los Mochis, el 5 de febrero del 2005, y la verdad fue algo muy bonito, pero no había tiempo, Daniel, para creértela, ¿no? El trabajo, la preparación, antes teníamos que estar el primer jueves de cada mes en el Estadio Azteca y en el Centro de Alto Rendimiento entrenando, porque te estaban visoreando, y era con tus recursos, ¿no? Entonces todo el árbitro que estaba en primera A y en primera división tenía que estar ahí en el CAR a las 5 de la tarde en Cuernavaca, y de ahí nos íbamos al auditorio del Estadio Azteca. Yo no sabía que el auditorio Azteca era impresionante y que tenía un auditorio como tiene un hospital, y ahí teníamos las charlas técnicas con todos, éramos 600 árbitros. Entonces el primer jueves de cada mes estábamos ahí. Entonces básicamente no teníamos tiempo, ¿no? Ni teníamos que tener un margen de error lo menos posible, porque pues tu carrera iba en ascenso, ¿no? Entonces lo que querías era llegar y sostenerte y mantenerte, ¿no? Y fue algo muy bonito, ¿no? En ese partido, te digo, 2-1 ganó Atlas, y básicamente sin ningún problema, ¿no? A pesar de que perdió Mochis, todo muy bien, gracias a Dios, y de ahí pues ya no paró de trabajar, ya no paramos de trabajar, pero antes vino un proceso, trabajamos
como asistentes Ok. y como cuartos árbitros. Normalmente no llegabas de una como árbitro central a los partidos de primera. Ok. Había un trabajo Tienes que ser primero cuarto, y asistente, para poder ser central. definitivamente, ¿no? Entonces te iban Supongo probando. que es igual, ¿no? Todavía. Pues mira, ahorita la verdad, híjola, yo no he visto a árbitros que debutan como árbitros centrales, nunca los vi de asistentes, Ah, ¿no? ok. Entonces, siento que hay esa diferencia, ¿no? Y es una diferencia muy importante, ¿no? Claro, Entonces, porque al final el central tiene más experiencia y también te va formando. Con De- tu trabajo lo vas viendo, te va guiando en lo que tú también vas decidiendo porque lo hacen en equipo, ¿no? definitivamente, mira, otra de las cosas que nosotros vemos como árbitros centrales es que no se trata de que el árbitro sea el mejor, sino que el equipo sea el mejor en un Exacto. partido, en un partido de fútbol. Entonces somos 4 más el asesor arbitral. Ujú. Entonces se trata de que la experiencia del árbitro, precisamente precedido de haber trabajado como asistente y como cuarto árbitro, Claro. te ayudaba muchísimo, ¿no? A apoyar a los chavos que llegaban y que venían trabajando contigo, porque todo el tiempo eran diferentes los asistentes, ¿no? De todo el país. Sí, pues me dices que eran 600. Entonces, imagínate, entonces era impresionante. Y las plenarias y las convenciones también eran muy importantes, ¿no? Y todos eran costeados por sus Recursos propios. recursos propios, ¿no? Recursos propios. Claro que llegar a ese tipo de partidos pues te daba una buena remuneración, supongo. Definitivamente. Que de alguna manera pues lo invertías en tus capacitaciones y en tu asistir a México y todo eso, ¿no? Definitivamente. Antes nos exigían tener un trabajo. Antes el árbitro... Una carrera, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Si el árbitro no tenía una licenciatura Sí, mínimo, ajá. era uno de los requisitos. No podía llegar al profesional. Ok. Y el otro requisito es tener tu trabajo. Entonces, el arbitraje profesional era un complemento. No era tu primer... No. Ajá. No, antes Tu era ingreso era. muy raro el árbitro que vivía, porque sí podías vivir. De hecho, 9 meses cuando renunciamos en Guadalajara, Ujú. estuvimos en la delegación de Jalisco, estuvimos 9 meses trabajando en el arbitraje profesional y sí podía salir adelante, ¿no? Pero la comisión te exigía, ¿no? Te exigía, era Te un exigía. requisito. Sí, definitivamente. Profe, platícanos, llegas también a Primera División, me dices que como cuarto árbitro, ¿en qué partido fue? ¿Cuántos partidos estuviste? Fue nada más un partido, Sí. estuvimos en Cancún, Atlante Ok. Pumas, Ok. Eso ya habla del 2006-2007, ¿no? Por ahí. 2006. 2006. Sí, cuando debutó Y cuando- Atlante se y fue cuando a quedan Cancún. campeones, ¿no? Sí, Sí. sí. Y básicamente ese fue el único partido. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos enfocados más que nada, queríamos seguir trabajando en los partidos y fortaleciéndonos porque la misma comisión, o sea, te decía, oye, ¿sabes qué? Mira, vas a este partido, pero no te vas a quedar aquí, ¿no? Entonces, había un proceso, pero sí tuvimos la fortuna de estar en partidos amistosos, internacionales, y esa es una experiencia muy grande, ¿Cómo? ¿no? Pitarle al Internacionales. Colo-Colo, a la U de Ok. Chile, que venían aquí a México. Ok. Allá Central? en Culiacán, sí, en Ok. Culiacán. Estuvimos de cuarto árbitro en partidos internacionales cuando vino la selección mexicana de fútbol. No sé si recuerdas de Marigol, que jugó en Barcelona. Oh, sí. Trajeron al Barcelona a México a 3 partidos, uno en Ok. Culiacán, uno en Aguascalientes y el otro no recuerdo en dónde. Y estuvimos de ¿El cuarto Barcelona árbitro. femenil? Sí, el femenil. Ok. Sí. Marigol jugó medio tiempo con la selección mexicana y medio tiempo con el Barcelona. Estuvimos en ese partido ahí en Culiacán, tuvimos la fortuna. Y fue el 1 de junio del 2005. Ese día nació mi segundo hijo. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Estar ahí con las chicas del Barcelona y la selección mexicana femenil. Fue una experiencia muy bonita, un partido amistoso, internacional, televisado y muy dinámico, Claro. una experiencia muy bonita. Si nos metimos al YouTube, ahí estás tú en la... Ahí pitando. debe de aparecer en ese partido, en esa fecha. Ok. Y ya los otros partidos fueron en Aguascalientes y el otro creo que fue en la Ciudad de México. Y ¿Aguascalientes en el Necaxa? ¿Ya en Necaxa o no? sí, en el estadio de Necaxa. Ok. Ahí fue el otro partido. Nosotros estuvimos en el de Culiacán. Ok. Nos invitó la comisión de arbitraje y tuvimos esa fortuna de estar ahí. Y en partidos internacionales, ¿no? Y muchos partidos amistosos de los primeros equipos, ¿no? Estuvimos en todo el país sancionando partidos amistosos de primera Ok. división y que no es la misma, ¿no? Definitivamente. Pero te iba dando experiencia, ¿no? El fogueo que se le Claro. llama, ¿no? ¿Y por qué crees que no te dieron más partidos o Lo que- oficiales de primera división? Lo que pasa es que cuando yo llegué en el 2005, estuvimos hasta el 2007, ya el 2008 pedí mi baja. Ok. Lo mío fuimos a una prueba en Aguascalientes, de repente nos llamaron, yo trabajaba en Scotiabank, en Guasave, y de repente te dicen, el martes me notifican que el jueves tengo que estar en Aguascalientes, Ok. entonces tenía que hacer la prueba física sí o sí. Y es lo que te decía, llegamos y hicimos la prueba física,
La primera prueba de 2.500 metros con 10.20 minutos que tenías que hacer, no la pasamos muchos. Y ¿Era la de Cooper esa? La de Cooper, Ajá. y luego hacíamos 5x30 y el cuadro en un minuto. Entonces, había una temperatura de 0 grados en Aguascalientes en junio, en una fecha muy rara, el clima. Y bueno, llegamos a las 4 de la mañana y la prueba era a las 5 de la mañana. Entonces, pedimos la oportunidad de hacerlo en CU a los 15 días. No nos la dieron, nos suspendieron 2 meses. Y pues yo me enrolé, estaba en mi trabajo, ¿no? Entonces, el arbitraje para mí en aquel entonces era un complemento. Y básicamente me retiré, ¿no? Te puedo decir que las veces que llamaban a tu casa, a mi casa, para que me fuera a hacer las pruebas físicas, tanto el profesor Yamasaki como el profesor Marrufo, ya no pude, ¿no? Ya no me dio tiempo. Yo estaba enrolado en mi trabajo, y también en mi trabajo también siempre me ha gustado progresar, no quedarme donde mismo. Y en ese entonces estábamos concursando para haciendo un assessment para director de sucursales. Entonces, pues puse una balanza todo, ¿no? Y fue ahí donde me retiré del arbitraje profesional. Por eso es que no llegué hasta ahí, ¿no? Pero si hubieras pasado esa prueba, probablemente hubieras seguido un poco más. Sí, de hecho, si esa prueba me hubieran dado la oportunidad en 15 días, que yo le pedí a la Comisión de Arbitraje mediante un oficio, hubiera hecho las pruebas físicas en CU, porque teníamos que ir al CU en 15 días, yo hubiera seguido en el arbitraje, ¿no? De ahí me tocó César Arturo Ramos Palazuelo, pues era de Culiacán, llegó ahí a tercera división, él venía atrás de nosotros César. Yo no lo conocí de chavito a César, lo conocí ya en tercera división cuando nosotros estábamos en primera A. Y te digo, teníamos una formación y pues estaba muy chavito, ¿no? Supongo. Sí, él tenía 16 años, ¿no? 16 años y ya estaba pitando TDP. O Sí, tercera, tercera ¿no? división. Ahora es TDP. Sí, tercera división. Y la verdad que me hablaban mucho de César, pero pues yo nomás lo ubicaba en los campos en el centro bancario de Culiacán, en fotos y todo eso. Tuve la fortuna de que se me acercó en Acapulco, en la convención, lo invitó, porque a él lo apoyó mucho su carrera, Gilberto Alcalá Pineda. Entonces, se me acercó César y me dio un abrazo y me dijo y me hizo un comentario muy bonito, ¿no? Entonces, ¿qué te dijo, profe? ¿Me felicitó? Me felicitó, le dio mucho gusto saber quién era Ramón Cárdenas. Y te digo, fíjate que José Luis Báez, otro muchachito de Mochis que debutó en primera división, en unos premios que entregamos ahí, unos reconocimientos que me dieron en Culiacán, llegó José Luis Báez y me quedo sorprendido cómo a veces la gente te ubica, pero tú no ubicas a tanta gente. Entonces, me dio mucho gusto cuando me hizo otro comentario parecido al de César. Y bueno, eso es por el trabajo que tú haces, ¿no? El profesionalismo que muestras en todas las ramas, desde fuera o dentro de la cancha, porque uno es árbitro dentro y fuera de la cancha. Y me da mucho gusto, Qué ¿no? bueno que dice eso, porque tengo algunos amigos aquí en Mexicali que dicen en la cancha soy árbitro y fuera no soy árbitro. Y creo que deberían de aprender de este comentario. No, es que la verdad, te digo, es una profesión muy bonita, ¿no? Porque la justicia se imparte dentro y fuera, ¿no? Entonces, aquel que no es árbitro dentro y fuera de la cancha, pues no tiene nada que estar haciendo en el arbitraje, ¿no? Digo, con todo respeto, porque muchos pueden estar de acuerdo o no, pero lo bonito de mi carrera en el arbitraje es esa, ¿no? De que se acercan muchachos, Jesús Rafael López Valle, que está ahorita en primera división, de Guasave, él venía atrás de mí, dormía junto conmigo en el piso ahí en Culiacán, y bueno, ¿Por qué el piso? en la casa donde rentábamos, ¿no? Me fui a apoyarlos ahí con ellos y pagamos renta en Culiacán mientras yo estaba en el banco. O sea, también se hace un sacrificio por ser árbitro profesional. O sea, de repente podemos, o sabemos muy poco, ¿no? De lo que pasan los árbitros para poder llegar a pitar a esos niveles. Todos los gritamos y los criticamos y pensamos que sabemos más que ellos. Pero realmente no sabemos el sacrificio que se hace, o sea... De verdad, Daniel, que si la gente supiera... Ahorita te digo, por ejemplo, Figuito tiene la fortuna que su hermano está ahí, y esa es una fortuna, y el muchacho lo está aprovechando, y tiene unas cualidades impresionantes. Aquí viene mucho Figo. Y hay que decirlo, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos es que la envidia no existe en mi diccionario, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Y cuando se acercan y me ven, o sea, es donde dices tú, wow, o sea, lo que hiciste y lo que eres dentro y fuera de la cancha, ahí es donde lo ves, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Entonces, se sufre mucho, no es fácil, es como el jugador profesional, no se me olvida, me tocó varios jugadores que les pité en Mazatlán, en el amateur, Daniel. Rodolfo Cota, estaba juvenil A, juvenil B en Pachuca con el Mazatlán.
Y me acuerdo que el último partido que le pité en Mazatlán, en Muralla, en el campo 1, me dio un abrazo y me dijo, profe, ya me voy. Y de repente lo vi en Pachuca, en segunda división, pitando un partido de segunda división a Rodolfo Cota. Y nos saludamos y todo. Y después me lo encontré en primera. Y ya no lo encontré en primera división ni en la selección nacional. Y también fue con el Guti Estrada, otro jugador que me lo encontré en tercera división con Dorados, en reserva con Dorados, en primera A con Dorados. Y te quedas así, wow, o sea, entonces, pero llevan un proceso, ¿no? Entonces la gente muchas veces, digo, por pagar un boleto creen que tienen derecho a gritarte, humillarte y lo que tú quieras, y es válido, ¿no? Uno debe estar preparado psicológicamente para eso, no le afecta en lo más mínimo, ¿no? Pero sí se sufre mucho, la verdad es una carrera muy bonita, pero bueno, la recompensa ahí está, ¿no? Cuando llegas a los partidos del profesional, es muy, muy bonito, ¿no? La preparación mental, ¿cómo la trabajan ustedes? ¿O es personalidad de cada árbitro? No, en la comisión hay un psicólogo, Octavio Rivas Solís, que falleció en el 2013, fue un psicólogo que acompañó a la selección mexicana de fútbol, y la comisión de arbitraje nos los ponía en las reuniones plenarias. Entonces, básicamente tenemos un psicólogo, hay un psicólogo. Cuando ya llegas a primera liga de ascenso y primera división, es muy diferente la atención que tienen los árbitros. Y básicamente el encargado de las delegaciones, subdelegaciones o grupos de apoyo debe estar preparado en esa parte, ¿no? En la parte psicológica para trabajar con sus árbitros en la cancha y en la aula, ¿no? Entonces, sí hay un proceso, sí hay una preparación en la parte psicológica, porque es la parte más importante que debe tener un árbitro, ¿no? La parte psicológica, ¿no? ¿Hubo algún momento en todos estos escenarios que pisaste, que pudiste sancionar, que te hayas sentido vulnerable o decir, ¿sabes qué? Hoy me costó mucho trabajo sancionar. Sí, es que Daniel, todos los partidos son muy diferentes, el escenario, la cancha, la gente, las televisoras, y me tocó en un partido en León muy, muy, muy difícil, León Correcaminos, una liguilla, muy complicada, los jugadores, el resultado que se tenía que dar, lógico, era Casa León, y la verdad a veces ahí te sientes así como que dices, Dios mío, no, ayúdame, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, la preparación, la parte psicológica, las herramientas arbitrales que tienes que tener, y son los que sacan a flote en esos tipos de situaciones, ¿no? Entonces, todos pasamos por ese momento, pero es ahí donde fortaleces tus capacidades psicológicas y mentales, ¿no? Muchos muchachos que se dedican al arbitraje aquí en Mexicali seguramente estarán viendo esta entrevista. ¿Tú qué has visto, sin querer atar cabos ni nada, ni ponerte contra la gente de aquí, no? Pero tú, ¿cómo has visto el nivel de aquí de Mexicali en el arbitraje amateur? De repente uno puede opinar, este pita muy bien porque a lo mejor no se meten tantos problemas, de repente otro sí se meten problemas, pero porque aplica el reglamento y porque reclamos, es decir, eso no garantiza que se lleve bien un arbitraje, pero tú, desde tu experiencia como árbitro profesional, ¿cómo ves el nivel de arbitraje, que entiendo que es otro boleto, ¿no? Mira, lo que pasa es que es un hilo muy delgado, porque hasta a uno le pueden pasar situaciones en un campo, o sea, estamos vulnerables a que nos llegue a pasar una situación, por la cancha, por el alumbrado, entonces el arbitraje amateur, créeme que donde yo he estado en los 4 municipios más importantes de Sinaloa, que es Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán, y he estado aquí en Mexicali, también en Hermosillo y en Ensenada, es el mismo, ¿no? El nivel es el mismo, es el mismo, es parejo, y bueno, con muchas áreas de oportunidad que la tenemos todos. Pero yo confío y creo que con una preparación, con una charla, porque cuando llegas al sector amateur, lo primero que te encuentras es, ¿tú qué me vas a enseñar, no? Es lo primero y los árbitros, con verlos te dicen todo, ¿no? En los ojos, al verlos ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, o sea, esta resistencia de aprender. Es una resistencia de que tú que me vas a enseñar si yo lo sé todo, ¿no? O sea, si soy un árbitro ya muy antiguo, yo saco mis partidos sin ningún problema, pero realmente yo he pitado finales de la hay que liga, hay que estar preparándose siempre, todos los días, en el arbitraje. Todos los días. No puedes relajarte. No te puedes relajar, Daniel, porque
porque si te llega a pasar una situación complicada y no convences al jugador, inclusive en ocasiones al cuerpo técnico y a la gente, se viene un problema. Y a pesar de eso no te garantiza nada. Inclusive yo he tenido problemas aquí en Mexicali, los tuve en Sinaloa, con la gente. Okay. Entonces, estás muy vulnerable en el sector amateur. De verdad, es un tema muy complicado. Mi respeto para los árbitros del sector amateur, porque no tienen la protección ni la seguridad. O sea, no hay garantías para sancionar un juego. No la hay, Daniel, no la hay, porque cualquier gente inadaptada se puede meter y te puede golpear o te puede causar un daño físico. Entonces, ¿cómo sancionas tú? ¿Cómo aplicas las reglas si tienes esa vulnerabilidad y no tienes esa garantía? Entonces, yo la verdad admiro mucho al árbitro del sector amateur. Para mí son los mejores que puede haber. Sí, porque son muy valientes, ¿no? Definitivamente, Daniel. El hecho de tener una garantía en el cual tú puedas aplicar las reglas de juego, como tú califiques una jugada y una falta técnica y disciplinariamente, a veces te detienes porque no tienes la seguridad, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? En el sector amateur. En el profesional es muy diferente, porque ahí sí, si tú la calificaste con roja, es roja. Hoy tienes el VAR, el COVAR. Entonces, el VAR es un básicamente, esas herramientas creo que no han sido utilizadas de la mejor manera. ¿Qué esperanza que nosotros en aquel entonces tuviéramos una herramienta de ese tipo tan valiosa, tan importante? Y bueno, ha sido más polémico que beneficio, ¿no? Entonces, me tocó la fortuna de consultar el VAR en NASCLIC. Y ustedes se dieron cuenta de que realmente la decisión que tomé, esa herramienta fue muy valiosa para mí, a pesar de que no teníamos un sistema como que es, pero definitivamente me ayudó muchísimo, ¿no? Sí, poder revisar una jugada te definitivamente da, decidí bien o no. Lo correcto, Daniel. O lo cambio o así. Lo correcto. ¿Por qué? Porque en una jugada tú la ves en segundos y en segundo la tienes que calificar y en segundo tienes que sancionarla. Entonces la repetición y la cámara lenta y el video te da esa pauta y esa herramienta para tomar una mejor decisión. Sí. Profe, en el tema de, por ejemplo, los árbitros que hicieron trayectorias en historia, que son leyenda, ¿a usted cuál le motivaba ya entrando como árbitro aquellos primeros 2 años de árbitro amateur, que de repente se te dio esta oportunidad? Supongo que empezaste a ver árbitros con esa calidad de no sé, de motivador o de quiero ser como él, o sabes que él pita muy bien y me gustaría hacer de ese estilo. No sé, yo siempre pienso en Pierluigi Colina, que es el que más dicen de los extranjeros, que digo que era un gran árbitro. ¿Tú cuál admiras? Fíjate que yo admiraba mucho a varios árbitros, porque de cada uno tomaba lo que yo consideraba que era mejor para mí. Y yo miraba a un Juan José El Rangel, que corría muchísimo, recuerdo. Está en Ensenada. ¿Sí? ¿Es de Ensenada? No, él es de la Ciudad de México, pero está en Ensenada. No sé por qué ni cómo anda ahí, pero ahí anda. ¿Y ahí anda sancionando? Sí. Y también Marco Antonio Rodríguez, que lo acompañé en varios juegos. ¿Sí? Tuve la fortuna de estar con él. Gilberto Alcalá, que a pesar de que no era un árbitro con mucha velocidad, pero era un árbitro que leía el juego y lo planeaba también y sabía. Es que sancionar un partido de fútbol es prepararte, Daniel, es saber quién juega contra quién. Exacto. Qué jugador es más habilidoso, qué jugador es el que más te va a reclamar, qué jugador es el que mete la pierna más fuerte. Entonces, Gilberto Alcalá tenía esa atribución impresionante, por eso Gilberto Alcalá nunca tenía problemas en sus partidos. Entonces, era otro de los que yo admiraba y le aprendí muchísimo. Y bueno, pues son bastantes, la verdad. Ya a nivel internacional, pues el profe Colina pues es un árbitro de los mejores preparados en su idioma, técnica, física, mental, y es un árbitro que se le reconoce a nivel mundial. De hecho está en FIFA, ¿no? Entonces es asesor y está ahí entre la gente de FIFA, ¿no? Entonces nos tocó verlo en México y la verdad es impresionante ver a un árbitro de esa categoría y que te esté dando unas charlas, pues te quedas, es impresionante, ¿no? Claro. Entonces, nomás de verlos ya lo aprendes, cómo se visten, cómo hablan, cómo te saludan, y es ahí donde viene la parte de que eres árbitro dentro y fuera de la cancha, ¿no? Claro. Entonces,
pero a ellos les aprendí muchísimo y a los asistentes y tuve la fortuna de trabajar con él, el negro Camargo, José Luis Camargo, y el mejor asistente que ha habido en México, y bueno, les aprendí muchísimo, ¿no? Entonces, básicamente esos son los hábitos que yo recuerdo y que trabajamos con ellos y vi cómo planeaban, los escuchaba en la caseta arbitral y básicamente a todos ellos les aprendí algo, ¿no? Aprovechando que tocas el tema de planeación del juego, yo aquí lo he escuchado mucho, pero nunca he tenido la oportunidad de platicar con alguien del ámbito profesional. ¿Cómo se hace esa planeación? Es decir, como tú dices, tomas en cuenta qué equipos van a jugar y qué juegos y qué características tienen. ¿Qué más se toma en cuenta para esa planeación y qué tanto te sirve, no? Mira, desde que nos dan la designación, la clave del éxito en un partido con tu equipo de trabajo es la planeación. Okay. Entonces, ¿en qué consiste la planeación? Desde que te dan los equipos, Daniel, tú tienes que checar en qué posición van, los resultados entre ellos, qué problemas ha habido entre ellos, Okay. qué incidentes ha habido, qué jugador es el más, como te comenté anteriormente, el más habilidoso, el más fuerte. Entonces, es una planeación de manera integral. También el que más habla, el que más El que más te reclama, el que más empuja, el que más desplaza, claro. porque el jugador es tan inteligente que hay jugadores que son los que van y te están todo el partido, ahí están atrás de ti, te pasan por un lado y te dicen cosas. Después llegó el brazalete, los audífonos, entonces ya no te pueden decir muchas cosas. Entonces tratabas de evidenciarlo, ¿no? Entonces una planeación es muy integral, muy integral, desde el momento en que te dan los equipos. Y bueno, tienes que planear todo. En base a esas herramientas y esa información, tú llegas a la caseta arbitral y haces una planeación como nos han enseñado. O sea, también hacen su team back y vamos muchachos, sí, esto y como el líder hablando. 2 horas antes de llegar a la caseta, a los estadios nos piden 8 horas en la plaza. Tú llegas y armas tu caseta arbitral, tienes tu pizarrón. De verdad es impresionante, es muy bonito. Qué padre poder tener acceso a eso. No sé si alguien haga ese tipo de contenido que explique lo que... O sea, que nos muestren eso. No sé, ¿tú lo has visto? Yo no lo he visto, no he podido acceder. No. Lo que pasa es que eso es muy confidencial y es privado, ¿no? Porque ahora ya las charlas técnicas de repente sacan un videíto en redes sociales y ya uno empieza a escuchar que tal jugador dijo esto antes de empezar el partido o el entrenador. De los árbitros no se puede. No se puede, pues es confidencial. Porque lo pueden tomar a mal, ¿verdad? Sí, más ahorita, más con las redes sociales, es más complicado, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo he tenido la fortuna de compartirles aquí cédulas arbitrales. Cédulas arbitrales de primera división, de primera A, tercera división, segunda división, Liga Mayor Universitaria, para que vean cómo se redacta una cédula. Ya, imagínate ver una cédula Chivas América, electrónica. Entonces, pues ya de perdida aprendes algo, ¿no? Claro. O sea, cómo redactar una cédula. Pero ya la parte de planeación es más discreto, ¿no? Es más confidencial, es más propio. Pero sí es muy bonito la planeación de los partidos porque trabajas con tu equipo, todos participamos y bueno, y les empiezas a preguntar, ¿tú qué traes? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué aportas? Todos tienen que aportar algo. Todos tienen que aportar algo. Perfecto. Porque de ahí es donde se saca una conclusión, ¿no? Claro. Y el detalle que uno no lo haya captado, lo captó el otro y entre todos se hace el plan. Exacto. Perfecto. Profe, hablando de la intercomunicación, ¿no? Tú viviste ese proceso de que pitaban sancionaban sin esa tecnología y después ya la usaban. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué les aportó a ustedes? ¿O en qué benefició o en qué afectó? Porque también a lo mejor algunos estaban muy acostumbrados a hacerlo sin. Fíjate que al principio fue muy difícil traer las diademas y las banderas electrónicas, si recuerdas también, hubo las banderas electrónicas, que te tenías que poner la parte donde te sonaba y vibraba la bandera al apretar el botón, claro. Y eran diferentes sonidos de asistente 1, asistente 2. Fue como todo cambio es doloroso, pero fue muy beneficioso porque realmente tenías una comunicación activa, claro. Y en el momento con tu equipo de trabajo hasta el cuarto árbitro. Entonces, eso te ayudaba mucho a que los problemas fuera de la cancha, el cuarto árbitro los solucionara y tú escucharas. Entonces, tú ya sabes lo que estaba pasando. Básicamente tú ya sabías lo que estaba pasando y la instrucción en la planeación al cuarto árbitro era que los problemas de afuera no se vinieran hacia adentro de la cancha. Entonces tú te dabas cuenta y ahí tú le decías al árbitro, al cuarto árbitro, le dabas un tips o una sugerencia o una recomendación con la diadema.
Y lo mismo a los asistentes, ¿no? Imagínate en la planeación, oye, fíjate que tu tercio tú lo marcas, es todo tuyo. Entonces, cuando iba el balón hacia allá, tú tenías la oportunidad de decirle, tienes que estar atento, siempre diciéndole al jugador, por favor. Prevenir es la solución. Entonces, básicamente fue una herramienta muy valiosa, muy valiosa. Las diademas, y primero las banderas electrónicas, porque realmente te levantaba el fuera de juego o te sancionaba una falta el asistente y tú enganchado en el partido o un partido muy intenso, te ibas con el balón y se te olvidaba que tenías un asistente. Entonces, la bandera electrónica te ayudó muchísimo a que te dieras cuenta de que había algo, ¿no? Que te estaban sancionando algo tu asistente, ¿no? Y volteabas así con... Básicamente la bandera, el asistente 1 a la derecha, el asistente 2 a la izquierda, entonces tú ya sabías, porque hubo un trabajo de adaptación antes de eso. Perfecto, entonces, interesante. Profe, en esta polémica del VAR, yéndonos a casos prácticos, ahora la tecnología eso ayudó mucho, pero ahora el VAR, ¿no? Vemos penaltis que no se marcan, no quiero decir nombres, ¿no? Porque usted fue profesional y tiene un nombre y no lo quiero involucrar, pero penaltis que no se marcan y que en la toma se ve que es penalti, o penaltis que se ve que no son y que en la toma se ve, pero que van y lo revisan y que de todas maneras sigue habiendo esa duda a pesar de la tecnología tan bonita que se tiene, y lo hablo a nivel internacional, no creo que en la Liga Premier, no sé si ya lo dejaron de aplicar el VAR, no estoy seguro, pero de alguna manera algunos han visto más contras que pros. Tú no tuviste el acceso a lo mejor, ¿verdad? No. Cuando estuviste en profesional, pero tú ¿cómo lo observas? ¿Cómo lo analizas? ¿Debe de quedarse o debe de irse? Porque algunos dicen, los románticos y la gente grande dice, es que el fútbol era mejor sin el VAR porque ya le quitaste metes un gol y en vez de festejar vas a ver si es gol y lo festejas 2-3 minutos después. Entonces, todo eso viene involucrando una temática que de repente al aficionado no le gusta, que de repente al futbolista no le gusta, que a usted les hace más difícil el trabajo. ¿Tú cómo lo observas? Mira, en un principio recuerdo que se pierde la esencia, ¿no? Los de antes decían, le pierdes ese toque al fútbol. Entonces sí se pierde un poquito la esencia de lo que era el fútbol antes. Porque antes no había VAR, no había diademas y no había tantos problemas. Había detalles, sí, como en todos los partidos, pero realmente es una herramienta muy valiosa. ¿Pero el árbitro de antes estaba más capacitado que el de ahora? ¿O? Precisamente te comenté anteriormente que había un seguimiento, una capacitación, que no sé qué está pasando, pero antes sí había un seguimiento muy puntual, tanto en la preparación, el seguimiento, el acompañamiento al árbitro. Entonces, nosotros decimos, yo ahorita te puedo decir de manera muy particular, si yo hubiera tenido esa herramienta antes, o sea, ni un problema. Los poquitos que hubiera tenido, ahí los hubiera solucionado inmediatamente. Claro. Entonces, pero porque no tenías tantos sin esa herramienta. Exacto. Sin esa herramienta pues hubiera sido perfecto, es a lo que vas. Exacto. Y hoy me parece que quizá llegan menos capacitados que esos que tienen demasiados problemas. Es que sí tienen demasiados problemas. Pues mira, no hay jornada, profe, que no se mencione, ¿no? Porque pues uno sigue la prensa, no sigue todos los partidos. Que no se mencione algo que del VAR no se pusieron de acuerdo. Y no tanto los árbitros, sino que de repente no les gustó la marcación. Sí, mira, siento que en ocasiones nosotros mismos nos metemos en problemas. Te lo comenté en un principio, ¿no? A ver, hay una falta y tú lo único que tienes que dar una explicación es de las otras cosas, de las herramientas que tiene un árbitro. La forma de cómo te diriges al jugador. O sea, si a un jugador tú le hablas reglamentariamente, mira, es el único deporte que la gente lo practica, los jugadores y la gente, y no conoce las reglas de juego. Sí. Entonces, ni los narradores, profe. No, esos están peores. Digo, con todo respeto. Sí. Yo los he escuchado y digo, no, Diosito, no puede ser. Nosotros mejor ya decimos que no sabemos nada. Entonces, cuando tú a un jugador le dices, por ejemplo, me ha tocado jugadas muy fáciles, da la explicación reglamentariamente. Da una explicación técnicamente y te quitas de problemas. Entonces, si tú vas y tienes la fortuna de ver una jugada, es para ayudarte y es para ayudarle al espectáculo que es el fútbol. Claro. Entonces, utiliza esa herramienta y da las explicaciones técnicas. Yo no he visto un árbitro en el profesional que no dé una explicación técnica de lo que está sancionando una vez que consultó el VAR. Entonces, a veces se me hace tan increíble escucharlos y yo digo, y yo deduzco de manera muy personal, la preparación, ¿dónde está? La educación de utilizar una herramienta, ¿dónde está arbitralmente? Entonces,
pues lo hemos visto, tú lo dijiste, lo hemos visto, todo el mundo lo ha dicho, cada juego hay un problema, y en igual de que sea una herramienta para solucionarlo, pues no entiendo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros interactuamos porque tengo muchos amigos en todo el país, donde a veces nos mandamos mensajes y platican. Decimos, sí, ¿qué onda con esto? O sea, pero somos muy objetivos, ¿no? Nosotros, yo no puedo, nunca vas a escuchar que yo hable y me exprese mal de un compañero o ex compañero, al contrario, ¿no? Yo tengo que sumar a él, ¿no? A pesar de. Entonces, pero sí veo esa situación, ¿no? Aunque no todos tienen esa postura, profe, ¿eh? Es que ese es el tema. Porque ahora con la nueva organización que hicieron en la comisión de arbitraje, muchos criticaron ¿cómo me dijo que se llama? ¿Archundia? Benito Armando Archundia. Porque renunció, porque regresó, porque lo pusieron como formador. Alguien habló hasta ahí, ¿no? En la tele. Y no puedo creer que ahora vaya a andar de pueblo en pueblo y cosas así, ¿no? Es decir, no todos tienen ese respeto por el trabajo que ellos mismos hicieron. Pero fíjate, tocaste un tema muy importante, Daniel. Tú pudiste saber, o eres el mejor árbitro en la cancha, pero no es la misma dirigir a un grupo de hombres y mujeres como máximo líder. Es muy diferente. Entonces, Armando fue el mejor árbitro de México con gafete FIFA. Pero eso no nos garantiza que puede ser el mejor líder para dirigir una comisión de arbitraje. Claro. Esas son dos cosas muy diferentes. Entonces, realmente yo no he visto instructores como los teníamos antes. Antes teníamos instructores capacitados, con experiencia, árbitros, todos con gafete o tuvieron gafete FIFA. Hoy no lo vemos. No. Entonces, ¿dónde están? Entonces, los grandes árbitros que estuvieron ahí, pues cada quien escoge su destino. Marco Rodríguez se fue a prepararse como director técnico, está en segunda división en Italia, por ahí en Europa, algo así. Pero debe estar en el arbitraje aportando algo. Entonces, todos esos árbitros que son de tu época, porque estaban en los 2000, hasta el 2010, Marco Antonio Rodríguez, no sé si Archundia también en esas épocas. De hecho, hasta los Bricio, porque estuvieron me acuerdo del 98, la más de Bricio. Todos los árbitros deberían de estar formando los nuevos árbitros, ¿no? Claro, de hecho, a nosotros pero todos quieren ser el líder. Es que, mira, yo siento ese es el mayor problema para México en el arbitraje. Eduardo y Arturo nos llevaron de la mano, estuvieron ahí, iban a las plenarias, estaban ahí. Tengo notas de ellos, de los cursos que nos daban. ¿Dónde están? Entonces, son básicamente, cada quien va teniendo sus propias necesidades personales y profesionales. Pero realmente el arbitraje, si no lo llevas en la sangre, y no lo sientes con ese amor que es el arbitraje, pues va a seguir siendo el arbitraje de siempre, ¿no? Entonces, no vemos, antes cuántos árbitros, te los puedo mencionar, cuántos había internacionales, todos eran, como todos, buenos, pero no había tantos problemas. Entonces, antes había un Rodríguez, Archundia, Alcalá, JJ Robles, te puedo mencionar muchos, Marrufo, había muchos árbitros. Hoy veo nomás a César y ya se fue el cantante. Sí, se fue. Entonces, como asistentes, Morín, de ahí de Chihuahua, muy buen asistente, pero ¿dónde están los demás? Entonces, dices tú, ¿y dónde está la formación y la preparación que debe llevar un árbitro previo a llegar a las categorías más importantes de México? Entonces, yo siento de manera muy personal. ¿Está en crisis el arbitraje o...? De hace mucho se ha mencionado que está en crisis por ese tipo de situaciones, ¿no? Que todo el mundo quiere la comisión de arbitraje o todo el mundo busca el cargo, no el encargo. Exacto. Entonces, yo siento que ahí está el problema, ¿no? Porque muy buenos árbitros, sí, pero antes había árbitros que sabían ser líderes. El profesor Yamasaki era un líder nato, Sí. Nato, Codesal, un árbitro, un líder nato. Arturo, estoy seguro que también puede ser un buen líder. Eduardo, ni se diga, su hermano. Entonces, sí hay material. Pero Arturo ya estuvo. Sí, pero mira, muchas veces también cuenta el entorno, ¿no? O sea, muchas veces el ser líder y que no te quieran imponer o marcarte una línea y que no lo permitas, o que lo permitas, es donde hace la diferencia. Entonces, siento que el arbitraje ahorita en México
pues no se ve un avance tan importante. Pero ¿a poco hay línea en el arbitraje? No, te digo que muchas veces tú puedes llegar a una empresa y te dicen esta línea es la que vas a seguir. Okay. Entonces a eso me referí con esa expresión. Entonces, pero realmente ahorita no sabemos, se mueve tantas cosas en el arbitraje, en el fútbol mexicano, que muchas veces no sabemos ni tenemos idea de lo que se mueve en el arbitraje profesional, en el fútbol profesional. Entonces, digo, la realidad la estamos viendo día a día, cada jornada, y hay muy buenos árbitros, pero bueno, yo siento que falta más preparación, más tanto técnico, físico, no lo creo, Físico no. pero sí yo no veo árbitros que cuiden la clave en el árbitro es árbitro balón asistente. Yo no veo esa situación, yo no veo cambios de ritmo, ni desplazamientos, ni lectura de partidos, no los veo. No los veo llegar un árbitro al área con un cambio de ritmo impresionante donde es la zona más peligrosa del árbitro, el área. No lo veo. Entonces, no lo veo porque no hay un trabajo. Pero si hay fondo físico, ¿por qué no tienen esos...? Porque también cuenta la parte de lo que es sentir el fútbol y el arbitraje. Yo puedo llegar a una cancha a agarrar un costo del arbitraje, pero si yo no siento el arbitraje por mis venas, el fútbol, pues realmente el compromiso no lo ves reflejado en esas partes de situaciones que te comento, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de trabajarlo, de mentalizar al árbitro y que el árbitro realmente haga su función en todos los aspectos y de manera integral, ¿no? Al 100% en todo. Entonces, esas son las situaciones que yo he visto, ¿no? Casi no veo partidos, te lo juro, que del fútbol profesional, casi no los veo, ¿no? Porque me enfoco más en poder aportar algo en el día a día, en el sector amateur donde estoy, y realmente eso es lo que más importante que yo he considerado, ¿no? Profe, la pregunta que no me van a perdonar si no te hago, todo el mundo dice que los campeonatos se ganan a veces porque hubo un arreglo con los árbitros, y la verdad es que yo escucho mucho pues a los jugadores que estuvieron en otras épocas, como por ejemplo Peláez y otro tipo que están ahorita ya en la prensa, de ANDA, y todos dicen que jamás ha habido arreglos. ¿Por qué la gente insiste en eso? En que sí hay un arreglo con el silbante de parte de las empresas, de los dueños de los equipos. ¿Por qué la gente insiste en eso cuando la mayoría dice que no es cierto? Es decir, y siempre dicen presenten las pruebas, y creo que deberían de presentarlas. Pero ¿por qué la gente dice eso? O sea, es más fácil creer en ese tipo de teorías de conspiración y decir, no, pues es que ese equipo ganó porque le ayudaron, a aceptar que el equipo ganó, a pesar de que pues hubo a lo mejor ciertos detalles en el arbitraje, pero que pues al final de cuentas son para todos. No, yo no creo, ¿No? No creo. Te digo, los años que estuve ahí, se decían muchas cosas de Ramos Rizzo, en un partido que fue donde decía que le habían dado recursos. No es cierto. O sea, simplemente ahorita más las redes sociales pueden levantar una falsa especulación o una mentira, y de tanto repetir una mentira la puede hacer verdad. Entonces, yo no creo, yo creo en la reputación, sobre todo un árbitro profesional llegar y que quieran manchar su nombre y su prestigio y todo lo que traes, todo lo que corres para llegar a donde tienes que llegar. No es posible, eso no es verdad, no se ha demostrado hasta ahorita, y bueno, todos son especulaciones, ¿no? Y siempre va a existir, ¿no? Especulaciones, y es a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Entonces, básicamente... Lo piensan del Barcelona porque le daban dinero a no sé a quién, y luego que ahora que en el Madrid, que porque no le marcaron un penalti en un último juego que tuvo, y después mete gol Mbappé, ¿no? Mira, me tocó el Gato Ortiz, que también es de mi generación más abajo que yo. Se ha metido en muchos problemas. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Un árbitro es dentro y fuera de la cancha. Y si él se portara acaba de haber unas declaraciones fuera de la cancha, como es un árbitro, como nos piden, con las características que tiene que tener un árbitro, no tuviera problemas. Porque antes siempre había problemas con... Por ejemplo, ¿qué nos decían del profe Chiquimarco, que le decían? Marco Antonio Rodríguez. ¿Qué nos decían de él? Y el profe no aceptaba ni siquiera que el club fuera por él al aeropuerto. Me tocó ir por él desde Mazatlán a Culiacán cuando le tocaba designar a Dorados. Iba por él, porque no aceptaba ni siquiera un taxi del equipo local. Entonces, pero ni siempre una botella de agua. Nada aceptaba, ni la toalla que a veces nos querían regalar, ni la toalla aceptaba el profe. Pero sin embargo la gente decía que Marco Rodríguez había recibido dinero, por ejemplo, de Tigres. Sí. Y el profe es cristiano, y realmente
realmente la persona que está haciendo algo siempre va a tener gente que lo va a estar queriendo distorsionar lo que es. Entonces, él no aceptaba ni siquiera una botella de agua. Entonces, y te digo, yo no creo, no creo, y yo estoy convencido, te lo digo convencido, de que no creo que a un árbitro le den y acepte un recurso o sea corruptible, ¿no? En ese tipo de aspectos para sancionar un partido. Lo que pasa es que muchas veces lo que dices y lo que haces y cómo actúas, pues da que pensar, ¿no? Y la gente poquito quiere, entonces, y más si haces unas declaraciones como las que haces, pues digo, ¿cómo te ayudo, no? Claro. Entonces, pero ese es el tema, ¿no? Profe, si te invitaran a formar parte de este equipo de formadores, no sé si alguna vez te han invitado o ya has formado parte de árbitros profesionales, ¿no? Aquí en Tijuana creo que hay una sede donde está este señor Licona, porque es el que más viene para acá como asesor. Si te invitaran a trabajar en ese aspecto de formador, entendiendo que tú tienes la vieja escuela que sirvió mucho, ¿te animarías a tomar ese reto? Pues mira, lo valoraríamos, ¿por qué no? Lo que podíamos aportar, lo haríamos, y claro que sí, ¿no? Lo valoraríamos, también porque también va a depender de las formas, ¿no? Yo siempre me he ocupado en poder dejar algo donde yo esté radicando, y en Mazatlán dejé como 17 chavitos, ¿Sí? muchos estuvieron trabajando en el arbitraje, no sé nada de ellos ahorita, pero sí impulsé a muchos muchachos que le dimos la oportunidad en tercera división cuando me hablaban y hablaba con la gente encargada de ahí de Culiacán, y siempre es importante empujar a los chavos, ¿no? Los que tienen cualidades y quieren, ¿por qué no ayudarles, ¿no? En lo poquito que podamos hacer. Y claro que sí, ¿no? Con mucho gusto escucharíamos lo que pueda haber y que los tiempos nos den, ¿no? Una última pregunta. Si yo sé que no se puede tener, quizá no se pueda tener ese grupo de asesores en cada ciudad. En Tijuana hay uno donde vienen y bajan los árbitros a TDP y a Liga Premier. Creo que de ahí viene la mayoría. En Mexicali, no sé si alguna vez ha habido, pero la verdad es que no hay ese tipo de formación más profesional y varios han empujado porque se pudiera tener acceso a eso. Yo sé que sí hay capacitaciones porque compañeros, amigos de aquí que son árbitros han ido que a Mazatlán, han tomado aquí, han traído algún experto aquí a Mexicali, pero no va más allá, pues es decir, nadie se anima a dar el paso a ir al profesional aquí en Mexicali. ¿Ves lejos que pudiera haber formación de ese tipo aquí en Mexicali? ¿Forzosamente nos tenemos que ir a Tijuana a formar? ¿O si ves la posibilidad? No, mira, todo es cuestión de que se forme un grupo, okay. Se haga una presentación, una propuesta a la Comisión de Arbitraje. ¿A nivel nacional? Sí, o sea, a nivel nacional, o sea, no ocupamos de depender de alguien o de alguna delegación. Claro que se le toma en cuenta, porque son las líneas jerárquicas que se marcan. Claro que se hace la propuesta a la gente que está en Tijuana, se les informa, pero se presenta en un proyecto. Okay. Un proyecto como el que nosotros hicimos en el 2001. Entonces, se les presenta y se toca la puerta, ¿no? Okay. Porque son las líneas. Si no vemos respuesta, inmediatamente lo que hicimos en Sinaloa, nos fuimos directamente a la Comisión de Arbitraje, le tocamos la puerta a los señores allá, nos abrieron la puerta, vieron el proyecto y nos vinieron a hacer pruebas físicas directamente. Okay. Entonces, pero claro que se puede. Sí se podría. Sí se puede, okay. Todo es cuestión de que se forme un grupo, se arme el proyecto y se presenta ante quien corresponda. Pues tendría que haber prospectos, ¿no? Definitivamente. ¿Y jóvenes? Definitivamente, ahorita tiene que haber prospectos, tiene que haber jóvenes. Se le ha hecho la invitación a los colegios, se les ha dicho que hay que entrenar, hay que empezar a prepararlos. Okay. Y bueno. ¿Sí se platica eso entre los colegios aquí en Mexicali? Sí, me ha tocado que se ha platicado. De hecho, yo tuve la oportunidad el primer día que llegué aquí, estuvimos con unos colegios. Por ahí hemos puesto reuniones para vernos y hacer unas charlas. Pero hay esa resistencia, ¿no? Yo siento que hay esa resistencia en el sector amateur. Pero yo he acudido a universidades donde están los chavos, les he presentado un proyecto para sin fines lucrativos, porque no me interesa la parte lucrativa, me interesa más la parte de formación, y presentarles un proyecto, ¿no? Porque el arbitraje es disciplina, el arbitraje es motivación, es preparación, es formar carácter. Entonces no nada más es venir a pitar a un partido de fútbol, entonces te forma en muchos aspectos. Entonces hemos presentado a las universidades en Sinaloa esos proyectos, unas sí los han arropado, pero pues yo tengo que emigrar, me tengo que mover, entonces, pero sí se puede, ¿no? Okay. ¿Cuánto tiempo estarás por acá en Baja California?
¿No se No, sabe? no sé, yo mañana me puedo ir, Ok. Ya tengo desde mayo No te podemos aquí. hacer ese encargo, ¿verdad, profe? Pues mira, donde yo esté con mucho gusto los puedo apoyar, conozco, sé las puertas que hay que tocar, a quién hay que tocar las Ok. puertas, y te digo, muchos no me han visto, muchos no me han escuchado, pero en alguna vez por lo menos han visto el nombre de Ramón Cárdenas, ¿no? Entonces, te digo, yo me llevo esa sorpresa, Ujú. y la gente de Tijuana, estoy seguro que nomás me presento con ellos, rápido me van a Te van a ubicar. ubicar, sí. Entonces, y sobre todo César, ¿no? Que por ahí hay unos temas ahí con César, que lo quiero mucho, y él también es recíproco hacia mi persona. Muy bien. Y pues ya animo a los chavos que están ahí saliendo, ¿no? Como Jesús Valle y Figo Valle, Claro. López Valle, perdón. Entonces, te digo, es cuestión nomás de que se haga algo aquí y sería importante, porque material sí hay. Fíjate que ahí en la UABC, en la Facultad de Deportes, está Ricardo Monge, no sé si lo ubicas. Fíjate que También no fue lo ubico, pero yo árbitro. sí he querido ir a tocar las puertas de la UABC, Ujú. presentarles ese plan piloto y sobre todo con los chavos de 15, 16, 17 años que Ujú. los puedes formar, y el que quiera, con uno que salga y que llegue al profesional, pues es mucha Sí, ventaja, ¿no? estaría muy Entonces padre. está muy interesante esos proyectos que traemos, pero es cuestión de que llegar a la persona indicada, ¿no? Perfecto. Profe, ¿algo más que quieras agregar? No, es todo. Muchas gracias a AskClick, muchas gracias, Daniel. Por ahí la invitación estaba ya de hace tiempo, Sí, no se queremos había podido platicar de dar. esos temas. Y la verdad que les agradezco mucho la oportunidad que me están dando aquí, como en su momento la televisora de Mazatlán nos las dio, y Culiacán. Y bueno, estamos aquí a la orden, y la verdad se los aprecio mucho, y bueno, hacemos clic con ustedes, y muchas Todo, gracias. hacemos clic. Profe, pues muchas gracias por esas palabras y te deseamos que todo vaya bien, ¿no? En tu estancia en Mexicali, y ojalá que pudieras estar mucho tiempo para aportarnos un poquito de tu experiencia a los chavos, que yo sé que hay muchos que les gusta el arbitraje. Digo, yo la verdad no sé casi nada, nada más tengo un micrófono y es lo único que hago, ¿no? Pero sí hace falta, creo que alguien como tú venga y siga construyendo esta parte. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que ustedes son los que van a poner las herramientas, porque es muy importante, el medio de comunicación, precisamente Claro. es el que permite llegar a donde tenemos que llegar, y ojalá que la gente que los esté viendo entienda y comprenda que ustedes son los canales en los cuales se puede aprovechar, no nada más a uno, ¿no? A mucha gente que tiene experiencia, y aportarles y dejarles algo, ¿no? Listo. Muchas Bueno, gracias, buenas pues noches. muchas gracias. Buenas noches, nos vemos.